acostumbramos en nuestra clase y les voy a pedir que empiecen a poner sus peticiones. Sabemos, alguien puso ya que Karina Sierra, sus 3 niños están con fiebre, vamos a estar orando por eso. También vamos a estar orando porque una jovencita, la niña Yesenia Méndez, Emily, tiene una situación que todavía no pueden los médicos concretar con exactitud que tiene, y la niña está muy afectada con altos niveles de azúcar y no saben qué hacer en este momento. Les pido oración por eso y piden sus peticiones. Después de la lección vamos a leerlas y vamos a orar todos juntos. Ahora vamos directamente a la enseñanza. Qué lindo es que volvimos a abrir la señal. No, había sido algo difícil por la tormenta, porque no tenemos los medios, pero Dios siempre es un proveedor. Dios siempre da provisión y nos dio la provisión de estar con ustedes y estamos muy alegres por eso. Oremos. Amado Padre Celestial, en esta noche hemos venido a edificar nuestra casa sobre la roca. Vengan lluvias, se borden ríos, soplen vientos. Mi casa no va a caer porque está construida sobre la roca. Escucho, atiendo, entiendo, discierno, aplico y amo tu palabra. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy en la teología práctica vamos a tener la lección 126A, porque ya sé que esta lección se va a ir en 2 partes, basado en el material que es extenso, y queremos ser bien nítidos y bien efectivos, especialmente para los que son creyentes recientes de 3, 4 años. No queremos ser tan fuertes y profundizar porque eventualmente lo vamos a perder por el camino. No queremos eso, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es lo que queremos hacer, que sea viva y eficaz la clase esta noche, porque todo es bajo la palabra del Señor. Hoy vamos a hablar justamente de lo que es la santificación, en la naturaleza de la santificación, cómo adquirimos nosotros esa santificación y por qué es tan importante entender este punto teológico en la vida cristiana. Hay muchas maneras de mirarlo y observarlo. Son varias las personas e individuos que a través del tiempo pasan por la situación de que no se sienten lo suficientemente santos, o puede ser al otro lado, donde se creen muy santos y los dos lados trae sus problemas. Y tenemos que ir al centro. ¿Qué dice la palabra sobre la santidad, sobre la santificación? Ser separados, ser purificados, ser transformados, ser cambiados por la gracia del Señor. ¿Y qué son los medios, el agente de cambio para nuestras vidas? Entonces, la palabra del Señor dice que la santificación es algo de la naturaleza divina de Dios que viene a nuestras vidas. Todos venimos de un bagaje, venimos de un medio de pecado, porque todos, cuando venimos a Cristo Jesús, se nos ofrece a nosotros lo que es la salvación. Y en la salvación, tan pronto aceptamos el regalo de Dios, el costo que tuvo Él con ese regalo, le costó muchísimo, le costó su Hijo unigénito, el Señor Jesucristo, el cual murió por nosotros, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, a través de eso, descubrimos que la santificación viene a nuestras vidas, y el caminar en Cristo es un proceso, es un tiempo. Vamos a hablar si es que la santificación es instantánea, si el cambio es instantáneo, si no volvemos a pecar, y qué dice la Biblia respecto a eso. Entonces, vayan escribiendo sus preguntas y demás, sus comentarios también son aceptados, y vamos a lo que es el significado de la santificación. La santificación tiene muchos méritos, en especial el primero que vamos a abordar es la separación. ¿Por qué la palabra separación es tan importante y sinónima con santificación? Obviamente porque separación significa que Dios nos escogió y Dios nos separó. Ya no somos solamente la creación de Dios, no somos ya hijos, sino ya ahora somos hijos de Dios, y nos apartó Él en su gloria y en su amor, algo tan especial. Nos hizo ser parte ahora de su naturaleza divina a través de los méritos de Cristo Jesús. Algo que yo no puedo hacer, tú no puedes hacer, ganarme la santificación por sí mismo, caminar en santificación por sí mismo, obrar en santidad por sí mismo. Yo y tú y todos los demás
aún los más santos de los santos, necesitan caminar en santificación por los méritos únicos y exclusivos de Cristo Jesús. Muchas veces nosotros tenemos esta idea, y yo la tenía de niño, que santos eran aquellas personas apartadas, como quizás una monja, un cura, un pastor, un reverendo, un rabino, y que las demás personas, todas, somos pecadores. Y vamos a descubrir en la palabra que no es así, que tú y yo somos santos por los méritos de Cristo Jesús, justificados, separados, limpiados de todo pecado para caminar en santidad. Entonces encontramos nosotros, nuestra primera escritura está en Juan 17, capítulo Juan de San Juan, capítulo 17, el Evangelio de San Juan, y Jesús está orando, intercediendo por sus discípulos, y eso es antes de ser entregado a la muerte. Y Jesús hace una oración bien específica sobre sus discípulos. Jesús está hablando y orando al Padre Celestial, ungido por el Espíritu Santo, orando por sus discípulos. Y Él dice algo extraordinariamente importante que tenemos que todos entender. Nosotros estamos en este mundo, pero en el momento que aceptamos a Cristo Jesús como nuestro Salvador, ya no somos de este mundo. Ya le pertenecemos a Dios, porque nuestra naturaleza en santidad ahora le pertenece al Señor. Entonces Juan 17, 15 al 16 dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. De inmediato podemos entender nosotros que en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nuestra vida ya no pertenece a este mundo. Sí, estamos en este mundo caído, en este mundo lleno de tormentas, en este mundo lleno de pecado, en este mundo lleno de conflictos, pero ya nosotros, como hijos de Dios, ya no es necesario que emprendamos nosotros eso de que somos ya de este mundo, sino que estamos en este mundo, pero ya no pertenecemos a este mundo, y la manera que este mundo se comporta, este mundo caído, que se comporta, un mundo lleno de celos, de envidias, de cosas que dañan las personas. Entonces, lo que es la santificación, otra palabra es dedicación. Tan pronto nosotros cambiamos y venimos al Señor, entramos en ese entorno de que la santificación, los medios divinamente señalados por Dios para la santificación son la sangre de Cristo, ¿verdad? El Espíritu Santo y la palabra. Entonces encontramos nosotros que separación significa, ese significado santo es un vocablo descriptivo de la naturaleza divina que ahora tenemos. Su significado original es la separación. Por lo tanto, la santidad representa aquello que Dios, que lo hace separar de todo terreno humano, y es decir, su absoluta perfección moral y majestad divina. Cuando el santo desea emplear a una persona u objeto en un servicio, lo separa para el uso común, y en virtud de su separación, la persona objeta se convierte en santo. Entonces, tú y yo somos santos porque Dios es santo, porque nos llamó a una vida en santidad, porque nos llamó a una vida transformada a través de su divina naturaleza. ¿Qué es la dedicación? Entonces, miramos la separación, ahora vamos a lo que es la dedicación. ¿Qué es la dedicación? Bueno, la dedicación significa que la santificación incluye tanto una separación de algo como que es la condición de creyentes según son separados del pecado y del mundo, hechos participantes de la naturaleza divina y consagrados a la comunión y servicio por medio de nuestro mediador, el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo. Por ejemplo, los levitas son santos porque estaban especialmente dedicados al servicio del tabernáculo. Entonces, estos tenían esta dedicación y eran separados. Lo mismo nosotros, como hijos de Dios, ahora que estamos santificados, que somos separados, también estamos dedicados al servicio de Dios. Por eso es tan lindo cuando los padres toman la decisión de presentar a sus hijos, como cuando José y María llevaron a Jesús al templo a presentar. Siempre la importancia de la separación también viene en la parte de la dedicación, dedicarnos ya al servicio del Señor, que es otro de los pasos, parte de la santidad en nuestras vidas. Y después encontramos otra palabrita que va junto con la santidad, y es la purificación.
tú y yo teníamos almas muy manchadas, muy sucias. Independiente de qué tan buenazo fue usted. Quizás usted no cometió un crimen, quizás dice usted no le hago mal a nadie, pago mis impuestos, me comporto bien, no fumo, no tomo, pero ayuda a los pobres. Pero eso no te hace santo, eso es parte de ser santo. Lo que te hace santo a ti es la convicción de que aceptaste a Jesús como tu Salvador y por única y esos méritos eres santo. Así de sencillo. Entonces cuando vienes a lo que es la santidad, sabemos que eres separado, que eres dedicado y eres purificado. El emblema simbólico en el Antiguo Testamento, como el tabernáculo y el templo, que tenían objetos muy dedicados, objetos de honra, dedicados para demostrar esa separación. También es muy demostrativo en los rituales del Antiguo Testamento, cuando escogían un cordero perfecto para sacrificios, para demostrar que ese cordero perfecto hacía que las personas que eran rociadas con esa sangre de ese cordero, un símbolo de lo que ha de venir de la perfección en Cristo Jesús, eran purificados para poder ellos ser de servicio en algún aspecto dentro del tabernáculo o aún en el templo más adelante en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento ya no requiere todos esos ritos, que es otra cosa. Hay personas que piensan que su santidad depende de muchos ritos. Su santidad depende de caminar en una manera que no veo, no oigo y no digo nada para andar en santidad. Y a veces parece que así fueran nuestras vidas, pero necesariamente ese no es el tema, porque tú y yo por nuestra fuerza no podemos ser santos. Nuestra santidad viene de Él. Y tenemos que entender eso bien claro. Tenemos que aceptar que viene de Él. No continuar una continua condenación en nuestras vidas cuando tratamos de ser santos y decirnos a nosotros mismos: míreme, qué santo que soy ahora. Ya no digo mentiras, ya no digo groserías, ya no digo maldiciones. Pero me da por chismear tanto. O decir otra cosa, o hacer otra cosa, o pensar cosas. Sabemos que vamos a luchar con el pecado el resto de nuestra vida. Todos los días Jesús dijo: toma tu cruz y anda. Todos los días. Y algunos tienen problemas serios con conductas, vicios, cosas que no han podido soltar y romper. Y vamos a entender cómo usted puede lograr eso a través de entender con claridad qué es la santidad en Cristo Jesús. Entonces tenemos la separación, la dedicación, y tenemos también la purificación. En la purificación, de la misma manera que los sacrificios del Antiguo Testamento simbolizaban o prefiguraban el sacrificio de Cristo, así también los varios lábracos donde se lavaban a los lindos sacerdotes antes de entrar a hacer ritos, y unciones del sistema de Moisés o mosaico simbolizan la verdadera santificación hecha posible por la obra de Cristo. Ya no hay que hacer ritos. Yo no tengo nada que hacer ya a nivel personal para adquirir mi santidad. Todo lo que tengo que entender es el llamado de Dios en mi vida, aceptar ese llamado, caminar en ese llamado y entender que es un llamado progresivo. No todos maduramos de la noche a la mañana. Lindo ver que hay personas que están en el cristianismo 10 años y a veces no han crecido mucho. Y hay personas que están en el cristianismo 1 año y se disparan. Y todo es cuestión de obediencia a Dios, crecimiento en la palabra de Dios, crecimiento en el carácter, de que nada me vale a mí conocer mucho la palabra de Dios, memorizarme versículos, disparar versículos por todas partes, y la Biblia dice esto y la Biblia dice lo otro, y darle por todos lados bibliazos y disparos a la gente, y mi conducta y mi carácter muy apartado de lo que dice la palabra. La santidad viene de Dios, y es la manera que tú y yo podemos caminar con el conocimiento que es a través de Cristo Jesús. Otra palabra, más allá de separación, lo que es dedicación, purificación, es la consagración. La importancia de llegar a un punto de ser consagrados. La consagración nos aparta, nos dedica a Dios, nos purifica. La consagración decir en sí: yo estoy apartado para el servicio de Dios, estoy consagrado a Él. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que yo vivía antes, ahora no tengo que vivirlo más, porque estoy consagrado a Cristo Jesús. Ahora estoy juntamente con el crucificado y ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí.
Es algo extraordinariamente lindo entender este concepto de lo que es la consagración. Y quisiera leer un par de escrituras. Primera de Pedro 2:5 dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Sacrificios aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así es sencillo los pongo en términos laicos para las personas que nos están viendo y no son quizás cristianos recientes de meses o recientes de unos 2-3 años. Es sencillo. Los méritos míos no me dan ninguna santidad. Por más buena gente que sea yo, por más que vaya a los servicios de la iglesia, por más que esté congregándome en una iglesia, por más que esté dando mis diezmos y mis ofrendas y sirviendo en una iglesia, los méritos de mi santidad vienen a través del conocimiento de Cristo Jesús. Así es sencillo. Y adaptarme a lo que Cristo Jesús me está diciendo. Cambiar mi vida, ser transformado. Decirle al Señor: heme aquí, Señor, ¿qué quieres de mí? Señor, estoy luchando con esta situación. Quizás usted sea un hombre y usted tenga luchas con pensamientos que se le disparan a ver a una dama. Pues ahora diga al Señor: Señor, enséñame a mirar a una mujer como tú quieres que yo mire a una mujer, de una manera consagrada, una manera honorable, algo que te honre a ti, Señor, y no tenga un pensamiento malo. Quizás usted a una mujer o a un hombre que está teniendo dificultades con algún químico. Quizás sea la nicotina, estés afectado con el cigarrillo y es algo que te está afectando en tu vida y está afectando tu cuerpo y demás, y no puedes controlar ese deseo de fumar. Bueno, una de las maneras que tú puedes empezar a romper con eso es: Señor, estoy consagrado a ti. Señor, ayúdame, Espíritu Santo, a romper con este vicio. Ayúdame, Señor, deme ayuda, Señor, envíame ayuda. Y por lo regular el Señor no te deja solo. Siempre Dios envía ayuda en otras personas que se van a comprometer contigo a mantenerte a ti firme y contable y que rindas cuentas, y te van a decir qué ha pasado, sigues fumando o dejaste de fumar, o quizás sea otra cosa, sea un problema de pornografía, sea un problema de drogadicción, sea otro tipo de problemas. Siempre tenga alguien que le pueda ministrar a su vida, porque miren algo muy importante, y lo encontramos en 1 Corintios, algo muy bello. Y en 2 Corintios, el apóstol Pablo le escribía a los corintios. ¿Y sabe cómo lo describía él a los corintios? Ustedes saben la carta a los corintios, lo que significa, lo que la carta a los corintios habla. La carta a los corintios habla mucho sobre el pecado. La carta a los corintios habla mucho de la carnalidad de los corintios. Y sin embargo, hay algo que afecta mucho con los corintios. Y es que Pablo les saluda de esta manera: a los santos en Corintio. ¿Cómo puede ser santo a los santos en Corintios si eran tan carnales? Porque la santidad viene cuando vienes a Cristo Jesús y empiezas tú a caminar en una manera progresiva en esa santidad. No es instantánea, no es inmediata. Inmediatamente eres salvo, pero la santidad es algo progresivo. Vas madurando, ya no dices mentiras, ya no eres exagerado, ya cumples con lo que dices, ya rompes con algunos vicios y algunas circunstancias y algunas situaciones. ¿Qué es la consagración? También nos dice 1 Juan, capítulo 3, versículos 8 al 10. Dice: el que practica el pecado es del diablo. ¡Oh! Eso está bien fuerte. 1 Juan 3, 8 al 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Quiero que entendamos una palabra en toda esta descripción tan fuerte, y es el que practica. El que practica. Tú puedes caer en tentaciones y levantarse.
y venir al Señor y pedir perdón. Y la palabra dice también en 1 Juan 1:9, fiel es Dios para perdonar. Pero también hay que crecer y hay que madurar en carácter. Y hay que decir no a lo que te afecta en tu manera y tu conducta. Hay que decirle no y hay que pedir ayuda y asistencia. Y ahorita vamos a mirar de la manera los agentes que te ayudan a ti para cambiar y ser transformado y caminar en santidad. Entonces, recuerden que la palabra el que practica el pecado no es de Dios. La práctica es lo que nos hace daño, la práctica del pecado. Entonces tenemos nosotros lo que es 1 Pedro 1:15 dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Aquí hay una exhortación del apóstol San Pedro a todos los creyentes, sino como aquel que nos llamó, sed santo, también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿En qué tipo de manera? En toda manera de vivir. Ahora, ser santo también nos da a nosotros una oportunidad muy linda. En la naturaleza divina de la santidad logramos nosotros algo espectacular. ¿Qué es eso? Es servicio a Dios. El que está ocupado sirviéndole al Señor no desperdicia tiempo pecando y practicando el pecado. Así es sencillo. Yo sé que si yo no estuviera sirviéndole al Señor en toda mi vida que le he servido ya en los últimos 30 años como pastor y empecé a caminar con Él y a servirle al Señor, yo me imagino que si yo no hubiera escuchado la voz de Dios y la hubiera escuchado pero no la hubiera obedecido, hasta el día de hoy yo estaría metido en muchos líos, porque yo sé quién soy. Mi naturaleza pecaminosa hubiera crecido y mi cristianismo hubiera puesto a un lado. Pero gracias al Señor que acepté el llamado y empecé a caminar con el Señor y me he ocupado en las cosas del Señor. Y cuando usted está ocupado, no tiene tiempo para desperdiciar en el pecado. Así de sencillo. Cuando usted está ocupado en el servicio del Señor, no tiene tiempo de estar en el pecado. Por eso, a mí me encanta nuestros jóvenes, nuestra iglesia. La gran mayoría están sirviendo en la alabanza, en los medios de comunicación. Todos están sirviendo. Porque ¿qué pasa cuando un joven está sirviendo? Está siendo separado, está siendo dedicado, está siendo consagrado al servicio del Señor. Aleluya. Si ustedes no se emocionan, yo sí. Éxodo 19:6 dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Israel como pueblo de Dios, como nación de Dios, fue apartada. Y fue apartada con un gran propósito de ser una nación ejemplar. Por eso cuando Israel cayó en pecado, todo el mundo se ha afectado. Por eso es tan importante hasta el día de hoy orar por la nación de Israel. Porque Dios, el estándar de la santidad en ser humano, viene de Cristo Jesús. Y cuando las personas pecan deliberadamente y practican el pecado, obviamente afectan al mundo. Dice la palabra que aún la naturaleza gime por la redención de los santos. O sea, hemos visto nosotros, y nosotros fuimos testigos de unas tormentas terribles que nos afectó muchísimo a la iglesia, a mi vida personal. Pero entendemos algo, todo esto tiene que ver con el pecado. El mundo, cuando Adán y Eva estaban ahí en el lindo paraíso, no habían tormentas, ni lluvia, ni vientos. Todo era perfecto. Y así va a ser en el cielo, aún mejor. Todo perfecto. No va a haber llanto, no va a haber dolor, no va a haber ningún tipo de problema de esa índole. También, 1 Pedro 2:5 nos dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora nosotros no tenemos que hacer ritos de personas que están involucradas en el tabernáculo o también ahí en el templo, sacerdotes, sino ahora somos sacerdocio de Jesucristo. Somos de parte del sacerdocio de Jesucristo, como dice la palabra en 1 Pedro 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis
las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Qué lindo es reconocer que fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. El que ama al Señor no practica el pecado. Puede caer, puede ser afectado, puede tener una reudencia con el pecado. Pero el que ama al Señor eventualmente reconoce que no tiene que practicar el pecado. Les voy a decir algo que va justo con el tiempo que hemos vivido. En nuestras comunidades que fueron afectadas por la tormenta, y a uno va a diferentes lugares, y hemos descubierto algo especialísimo en nuestra comunidad, en el área de Houston y Katy. La gente está muy amable, aún en el tráfico y demás, porque han pasado por una prueba. Y parece que esa tormenta no solamente limpió la ciudad, sino que también limpió a muchas personas que están buscando a Dios. Y han sido mucha la gente que ha venido al conocimiento de Jesucristo después de ver semejante tormenta, que dicen que en 1000 años no vuelve a repetirse una tormenta tan igual. Dios permite tormentas, no las manda, las permite, porque todo obra para bien. Y Él sabe por qué permite ciertas cosas. Y Él siempre lo que más desea a nosotros es que caminemos en santidad. La santidad es una relativa posición en Cristo, e instantánea. La Biblia declara que no es así. Mucha gente lo cree así, dice, bueno, ya soy santo. Sí, fuiste ya apartado por Dios, ya fuiste consagrado por Dios, ya fuiste purificado por Dios, pero tu caminar, tu carácter tiene que desarrollarse. Al igual que un bebé recién nacido, hay que darle lechecita, no se le puede dar nada, un trozo de carne, porque no tiene los dientes para comerse y tragar, y se puede el bebé afectar, ¿no es cierto? Lo mismo nosotros recién nacidos en Cristo Jesús, empezamos a crecer en la palabra, a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. A la iglesia de Dios que está en Corintios, dice el apóstol Pablo, a los santificados en Cristo Jesús, en 1 Corintios, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Note lo lindo del apóstol San Pablo, tan hermoso como él les habla a esta iglesia que tenía serios líos, eran bien carnales, tenían problemas en cuanto a elegir personas a los líderes. Unos decían, yo soy de Pablo, otros decían, no, yo soy de Apolos. Y Pablo les tuvo que decir, ni Pablo ni Apolos, ustedes son de Jesús. Había también un problema ahí, de un joven que estaba teniendo relaciones con su madrastra. Y Pablo los exhortó que eso no estaba bien. Y sin embargo le escribe a esta iglesia que estaba llena de líos carnales y le dice, vosotros sos santos. ¿Sabe? Satanás usa una estrategia contra los cristianos para paralizar su potencial. Y es decirte y condenarte. Tú no sirves, tú no vales, eres uno en la iglesia, otro en la casa. Eres un hipócrita, tú no oras lo suficiente, tú no lees lo suficiente la palabra, tú eres lo suficiente, no haces esto. Y siempre para crear una atmósfera de que no sirvo para el Señor, porque no soy tan santo como la monjita, el curita o el pastor. Y no es así. No es cuestión de títulos, es cuestión de la sangre de Cristo Jesús que nos santificó. 1 Corintios 6:11 nos dice, y esto eras algunos, más allá habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Qué belleza es saber que hemos sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor Jesús por medio del Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hay otra manera de pensar, la práctica es progresiva. El momento en que empezamos nosotros a caminar en santidad es una transformación y es progresiva. Hebreos 12:14 nos dice, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Eso se nos exhorta a nosotros los creyentes. Y también 2 Corintios 7:1 nos dice, así que amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Una vez yo me acordé de un joven que tenía serios problemas. Él salió de una cultura y de una vida extremadamente difícil.
él luchó mucho con el homosexualismo y eventualmente salió de ese estilo de vida. Y cuando él empezó a recibir mentoría personal mía y de mi esposa, empezamos a hablarle a él. Y una cosa que le dijimos a él fue muy sencilla: por ahora tienes que cortar un tiempo con todas tus amistades y relaciones. Si tú quieres crecer en el Señor, tienes que ahora aceptar la nueva familia y cortar con relaciones de otras personas que van a afectar tu vida y te pueden hacer daño. Así fue. Él creció y eventualmente dio tanto fruto y sigue dando fruto para el reino del Señor, simplemente porque supo cómo tratar con su vida en su crecimiento personal y empezar a crecer en Dios. 1 Corintios 3:3 le dice a los corintios también Pablo: porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? De nuevo, miren los líos en que andaba la iglesia de Corintios. Pablo les dice que son santos, y miren los líos que andaban. ¿En qué andaban ellos? Celos, contiendas, disensiones. Y aún así los llama Pablo santos, a los escogidos en Corintios, santos, consagrados de Dios. ¡Wow! Qué poderosa declaración cuando en verdad no se lo merecían. 1 Pedro 1:2 dice: elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados en la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Pero ahora, dice Colosenses, dejad también vosotros todas esas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y sobre todo revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen de lo que creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Otra linda porción de esta palabra: renovando. Cuando estamos en santidad, en la justificación de Dios, somos separados, somos limpiados, somos purificados, somos consagrados. Una de las cosas que nos afecta a nuestras vidas de transformación es la renovación. Todos los días tenemos que renovar nuestra mente. Todos los días, a través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de nuestro servicio a Dios y a la comunidad, obviamente, porque servimos a Dios a través de la comunidad. No servimos a Dios así por así. Servimos a Dios sirviéndole a otros. Entonces, esto es tan hermoso, reconocer que nuestra santidad es demostrada a través de nuestras acciones que tenemos nosotros para con otros. ¿Cuáles son los medios divinos de la santificación? ¿Cuáles son los medios divinos de la santificación? Y el primero, la sangre de Jesucristo. En el Antiguo Testamento rociaban la sangre en el tabernáculo como una motivación de santificación. En el Nuevo Testamento sabemos que estamos rociados por la sangre poderosa de Cristo Jesús, santificados por esa sangre. Por eso, cuando usted está pasando por una situación o un momento de peligro o un momento de ansiedad, clame esa sangre. Recuerde esa sangre. Recuerde cuál es su nuevo ADN, su nueva naturaleza en Cristo Jesús. Diga: Señor, la sangre de Jesucristo me cubra de este pecado, de esta situación, de esta ansiedad que tengo, de este problema que tengo, de esta condición que tengo, de esta manera de pecar. Señor, por favor, le ruego, Señor, que me limpies, me satures con tu sangre poderosa. Que ya lo hizo, pero es un recordatorio a nosotros mismos, porque ya fue hecho. Por lo cual también Jesús, Hebreos nos dice, 13:12, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la puerta del tabernáculo. Es lo que habla simbólicamente lo que hizo Jesús en la cruz, allí en Gálgota. Esa es la voluntad. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez y para siempre. No tengo que estar crucificando a Jesús todos los días. Crucificando mi carne, sí. Y tomando mi cruz todos los días, sí. Pero no tengo que volver al sacrificio de Él, porque ya lo hizo una vez por todas. Y la palabra dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. El segundo agente, el Espíritu Santo. Hemos hablado tanto y vamos a entrar eventualmente en unas enseñanzas del Espíritu Santo poderosas en estas lecciones, pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Quién nos ayuda a nosotros? El Espíritu Santo.
Romanos 15:6 dice, para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le hagan ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, nuestro medio de santidad viene, obviamente, por la sangre del Cordero Jesucristo, obviamente por la regeneración, que fueron lecciones pasadas, del Espíritu Santo en nuestras vidas. El Espíritu Santo es el que nos consagra, nos santifica, nos purifica, nos aparta. Es el Espíritu Santo el que hace toda esta obra en nosotros, después que nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Y como tercer punto, el medio de la santificación es la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar la palabra de Dios. Es algo tan hermoso. ¿Con qué limpiará el joven camino? Con guardar tu palabra. Salmo 119:9. Jesús dijo, uno de los versículos favoritos que yo tengo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo podemos caminar nuestra santidad? A través de la palabra. Porque fe viene por escuchar la palabra de Dios, por oír la palabra de Dios. Lo dice en Romanos capítulo 10. Entonces, si tú quieres caminar en santidad, querido o querida, te recomiendo que recuerdes los agentes de transformación. La sangre de Jesús, obviamente, la persona del Espíritu Santo y como tercer punto, la palabra de Dios, que es viva y eficaz y que penetra desde el corazón hasta los tuétanos. Cambia, transforma tu vida para siempre. Usted como cristiano no puede de ninguna manera darse el lujo de andar sin leer la palabra de Dios. Especialmente en nuestros días, que tenemos tantas versiones, que tenemos Biblias electrónicas, audibles, que podemos poner aún. En nuestra iglesia, una vez hay unas personas que estaban construyendo, poniendo alfombras y todo, y ayudando a pintar. Y descubrí algo de nuestra gente que estaba trabajando. Todos tenían la Biblia electrónica y la tenían puesta en voz alta, escuchando mientras que trabajaban. Qué cosa tan hermosa, qué cosa tan bella. Antes no teníamos esos lujos, ahora los tenemos. Solamente con un teléfono inteligente y bajar una aplicación de una Biblia que sea audible, usted puede tener aún así en su carro, donde vaya, siempre sujeto a la palabra de Dios que nos limpia, nos transforma, nos cambia, nos habla de tantas maneras. Aún inesperadamente, yo una vez, una persona creyente me pidió a mí que se le podía hacer de firmar una nota, porque no tenía buen crédito, entonces que yo se la firmara y ser un fiador. Y yo, llegó una mañana, yo estaba leyendo la palabra de Dios y Dios me advirtió en su palabra que el que salía por fiador iba a tener problemas muy serios. Y dije, Señor, pero es que esta persona es tan buena gente, es creyente, pobrecito. Yo era un bebé en el Señor y entonces traté de hacer una excepción en la palabra de Dios y firmé y terminé con el problema respondiendo yo. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es verdadera y no va a errar en tu vida. Confía en la palabra de Dios, confía en sus promesas. Ahorita que pasamos por una gran tribulación, Dios me habló a mi corazón. Todo lo que hemos pasado, sí, hemos perdido nuestra casa, nuestros autos, la iglesia se inundó, todavía no hemos terminado, estamos atrasados en este momento. En 2 semanas tenemos que ya salir a nuestra iglesia, tener ya todos los servicios y todo, porque tenemos un colegio y unos niños y nomás tienen permiso 2 semanas de estar ahí. Tenemos que avanzar y necesito mucha ayuda y mucha oración de todos los que están viendo y también de la iglesia, de las personas que vengan a ayudarnos, especialmente en la noche, porque ahorita hay un boom de trabajo para toda nuestra gente que trabaja en construcción. Entonces he perdido unos por tener que tener trabajo y es normal, tienen que tener su vida normal porque tienen que traer comida a su mesa también y aprovechar el momento ahorita, la bonanza que hay de trabajo. Sin embargo, el avance tenemos que hacerlo y hemos descubierto a través de esta situación y esta prueba que ha venido a nosotros, es que nos hemos mantenido en la palabra porque Dios habló a mi corazón bien claro, me dijo bien claro a mi corazón, a través del Espíritu Santo, obviamente, de que si nosotros nos mantenemos en sus promesas, todo va a estar bien. Pero si yo empiezo a confiar en el hombre y esperar en el hombre que nos ayude a salir de este problema, entonces voy a entrar en una situación de sentirme víctima y esperar en la ayuda del hombre. Yo agradezco a Dios por los hombres que han llegado, pero mi confianza está únicamente en Él.
cuando pases por las aguas, dice la palabra, estaré contigo. Ahí me paré yo, ahí me planté yo en ese versículo de Isaías 43:2. ¿Qué está pasando en su vida? Estamos orando por su vida, estamos creyendo cosas.